Crucé un límite del que pocos regresan para contar, y hoy me atrevo a abrir mi alma presente para ti. Morí en un accidente repentino, pero mi voz no se apagó. Sigue viva en este testimonio psicografiado que llega como un mensaje del más allá. Lo que voy a compartir no son palabras sueltas, sino señales espirituales que nacen de la conexión entre dos mundos, donde los sueños espirituales se convierten en la puerta secreta que une lo invisible con lo tangible. Fue en la noche en que la luna parecía suspendida sobre los tejados de Ciudad de México, cuando logré, por primera vez, atravesar la frontera invisible entre el silencio del más allá y la respiración de los vivos. Allí, en la habitación de mi hermana Lucía, penetré en sus sueños como quien toca, con manos de viento, el corazón dormido. Yo era un alma presente, ansiosa por probar que la vida después de la muerte no borra el vínculo familiar, sino que lo transforma en señales espirituales, delicadas y profundas. Ella soñó conmigo caminando por una plaza iluminada por faroles antiguos. La llamaba suavemente, y mi voz resonaba como un recuerdo lejano de nuestra infancia. Lucía miraba a su alrededor, confundida, sin saber si era memoria o ilusión. Pero en ese espacio entre la vigilia y el sueño, la comunicación onírica fue mi primer testimonio psicografiado, un susurro de mensaje del más allá escondido entre los colores del inconsciente. Sentí su sorpresa, como si se levantara un velo. No era un sueño cualquiera, era una visita en sueños, un llamado urgente que llevaba mi amor eterno. Vi lágrimas en sus ojos incluso mientras dormía, como si su alma reconociera mi presencia, aunque su mente aún luchara por comprender. Entonces comprendí. Los lazos que nos unen resisten incluso ante el tribunal de la conciencia, porque son hilos invisibles tejidos por la luz divina. Cuando desperté de nuevo en el mundo espiritual, comprendí que había logrado sembrar una semilla. Lucía no recordaría todos los detalles, pero guardaría en el pecho una sensación de abrazo, de vínculo familiar intacto. Y esa sensación sería la puerta abierta para próximos encuentros, para nuevos mensajes del más allá que yo enviaría. Así, un simple sueño se convirtió en el puente entre dos mundos. En ese instante, agradecí a mi guía espiritual, que en silencio me acompañaba, permitiendo que mi corazón se derramara en símbolos e imágenes. Yo, que ya no tenía cuerpo, podía al fin hablar a través de sensaciones, metáforas y señales espirituales. Y allí, en la ternura de aquel primer sueño, descubrí que incluso después de morir, podía ser voz, abrazo y presencia para mi hermana. Cuando cierro los ojos espirituales y vuelvo a sentir el calor del recuerdo, me encuentro de nuevo en nuestra casa sencilla en Guadalajara. Los pasillos estrechos resonaban con nuestras risas, y el olor del pan, recién salido del horno de nuestra madre, aún parece vivo en mí. Solo era una niña, pero ya sentía que aquellos momentos contenían algo eterno, como si fueran semillas de un vínculo familiar que ni la muerte podría borrar. Esos recuerdos son hoy mi relato espiritual, grabado en la eternidad. Lucía y yo corríamos por el patio donde había un árbol de jacarandá que cada primavera pintaba el suelo de flores lilas. Era bajo esa sombra donde compartíamos sueños infantiles, inventando historias que, sin saberlo, ya eran comunicación onírica. Ahora entiendo que, incluso en los juegos, había señales espirituales que nos preparaban para esta conexión entre dos mundos, un ensayo del reencuentro que hoy relato como testimonio psicografiado. Recuerdo también la mirada serena de nuestro padre, cansado tras el trabajo, pero siempre dispuesto a contarnos historias en la mesa. Esas palabras, llenas de amor eterno, moldearon en mí la idea de que la vida después de la muerte no sería un fin, sino un paso hacia otra etapa. En aquel tiempo no sabía que el tribunal de la conciencia guardaría cada gesto de ternura, cada perdón pendiente, cada silencio lleno de afecto. Nuestra infancia fue un santuario de inocencia, pero también de presagios. A veces, cuando la luz del atardecer entraba por las rendijas de la ventana, sentía como si algo mayor nos observase.
Hoy sé que era la presencia constante de guías espirituales, preparándonos para experiencias tras la muerte, cuidando de que el amor resistiera al olvido. Esos recuerdos son ahora mi mensaje del más allá, que viaja hacia ti a través de esta psicografía. Al recordar, descubro que cada detalle, el sonido de la música callejera, el aroma del café de olla, los abrazos largos, se convirtió en un lazo invisible que hoy me permite estar presente en los sueños de Lucía. No son solo recuerdos, son puentes espirituales que siguen firmes entre nosotras, y es a través de ellos que yo, un alma presente, puedo seguir hablando y tocando la vida de quienes amo, incluso desde el otro lado de la existencia. Aquella tarde, el sol quemaba las piedras de la carretera de Querétaro, y yo seguía con prisa, sin imaginar que estaba a minutos de mi destino final. La radio tocaba una canción antigua, y mi corazón latía con la urgencia de la vida cotidiana. Entonces, en un instante, todo cambió. El sonido metálico de los frenos, el impacto, la oscuridad que se abrió ante mí. Fue allí donde mi alma presente se desprendió del cuerpo, dejando atrás no solo la carne, sino también promesas y lazos aún encendidos. El impacto no trajo dolor como muchos imaginan. Fue como si hubiera sido arrancada del mundo físico y suspendida en el silencio, flotando en un vacío sereno. Mis ojos ya no veían, pero mi conciencia registraba cada detalle. Recordé a Lucía, a mi madre en Puebla, todo lo que no tuve tiempo de decir. En ese instante comprendí que ya no habría oportunidad para un último abrazo. Ese fue mi verdadero testimonio psicografiado, mi mensaje del más allá nacido de una despedida abrupta. Sentí personas acercarse, voces que gritaban, sirenas que resonaban. Pero yo ya no estaba allí. Observaba desde fuera, y el cuerpo sobre el asfalto parecía un capullo abandonado. La vida después de la muerte se presentaba como realidad, y en mí surgía la certeza de que la conexión entre dos mundos era real. Ya no podía hablar, pero mi corazón latía como una señal espiritual tratando de alcanzar a quienes amaba. En medio del caos, una calma inexplicable me envolvió. Era como si la luz divina hubiera descendido suavemente, cubriendo mis heridas invisibles. Comprendí que ese instante sería recordado por mi familia como tragedia, pero para mí era transición. El tribunal de la conciencia ya se abría ante mí, listo para revelar que nada termina, que toda experiencia tras la muerte es solo continuación de un relato espiritual mayor. Mi último adiós no fue un beso ni una palabra. Fue la promesa silenciosa de que regresaría a través de los sueños espirituales, de visitas oníricas que harían que Lucía sintiera que no estaba sola, porque el amor eterno no termina en accidentes ni en despedidas. Se transforma en presencia, en guía espiritual, en mensaje insistente que atraviesa las fronteras de la vida y de la muerte. Cuando la oscuridad me envolvió tras el accidente, pensé que sería el final. Sin embargo, poco a poco, surgió una claridad suave, como el amanecer que rompe las sombras de la madrugada. Era una luz divina, cálida y acogedora, que no hería los ojos, sino que calmaba el alma. En ese instante comprendí que la vida después de la muerte no es silencio eterno, sino una transición llena de significado. Yo, un alma presente, empezaba a comprender el misterio que tantas veces había presentido. Me sentí ligera, como si cada peso de la existencia terrenal se hubiese disuelto. Mis dolores, mis culpas, incluso mis miedos, parecían alejarse. Flotaba en un espacio sin fronteras, donde sonidos suaves resonaban como melodías celestiales. Era como si manos invisibles me sostuvieran, guiándome a cruzar el umbral. Allí no había confusión, solo serenidad. Era el primer vislumbre de la experiencia tras la muerte, el inicio de un relato espiritual que ahora se revela como testimonio psicografiado. Mientras avanzaba, figuras de luz se acercaron. No eran rostros conocidos, pero sus presencias transmitían una paz absoluta. Me sentí abrazada por una fuerza que iba más allá de las palabras. Era la confirmación de que la conexión entre dos mundos es real.
y que no estaba perdida. Cada partícula de luz parecía una señal espiritual, un mensaje del más allá, diciéndome que había llegado al lugar al que siempre estuve destinada. En ese escenario, repasé rápidamente fragmentos de mi vida: la infancia en Guadalajara, las risas de Lucía, los ojos llenos de lágrimas de mi madre. Todo se presentaba ante mí como un cuadro inmenso y vivo. Comprendí que nada había sido olvidado, y que hasta el gesto más simple tenía valor. El tribunal de la conciencia empezaba a insinuarse, pero aún era temprano para el juicio. Ahora era tiempo de acogida, de despertar, de comprender que seguía existiendo. Así, envuelta por esa claridad eterna, entendí que no estaba sola. La luz no era solo energía, también era presencia, era amor eterno llamándome a seguir adelante. Mi guía espiritual aún no se había revelado, pero ya sentía su fuerza preparándome para los próximos pasos. Y en ese despertar, comprendí que morir no fue desaparecer, fue simplemente despertar a una verdad mayor. Envuelta por la claridad serena, fui conducida a un espacio sin paredes ni techo, pero que parecía un templo invisible. Allí no había jueces con toga, ni voces que me acusaban. Solo estaba mi propio corazón reflejado en espejos infinitos. Era el tribunal de la conciencia, donde cada gesto vivido se proyectaba ante mí como una escena grabada en la eternidad. Entendí entonces que la vida después de la muerte es también el encuentro inevitable con la verdad interior. Las imágenes surgían rápidas, pero cada una tenía un peso inconfundible. Vi los días en que ofrecí cariño sin esperar nada a cambio, y sentí la dulzura del amor eterno vibrar en mí. Pero también vi los instantes de silencio ante el dolor ajeno, las palabras que negué, los perdones pendientes que nunca tuve el valor de pedir. Nada me fue ocultado. El tribunal no me condenaba, solo me mostraba, con implacable claridad, quién había sido realmente. Mi cuerpo espiritual se estremecía ante esas revelaciones. Era como asistir a una obra en la que era actriz y espectadora al mismo tiempo. Cada mirada que ignoré, cada lágrima que no sequé, ahora me llamaban. Eran mensajes del más allá, provenientes de dentro de mí misma, como señales espirituales que revelaban la responsabilidad de cada elección. Y en el silencio de ese juicio íntimo, comprendí que el verdadero peso no venía de fuera, sino del amor que dejé de ofrecer. Sin embargo, junto a los recuerdos dolorosos, también surgieron luces suaves que me recordaban la bondad. Vi la sonrisa de Lucía cuando la calmaba en noches de miedo. Sentí la gratitud de mi madre en cada abrazo. Recordé pequeños gestos que, sin darme cuenta, habían sido semillas de consuelo. Era como si mi guía espiritual, aún invisible, susurrara: «Nada se pierde. Cada gesto de amor resplandece en la eternidad». Aquel tribunal no era castigo, sino oportunidad de aprender. Al final, comprendí que ese juicio interior es el mayor de los testimonios psicografiados que un alma presente puede revelar. Demuestra que la conexión entre dos mundos no se da solo en encuentros oníricos, sino también en lecciones grabadas en la conciencia. Allí, ante la luz divina, acepté mis fallos, celebré mis aciertos y preparé mi corazón para seguir. Porque el tribunal de la conciencia no cierra la jornada, solo abre la puerta para que el espíritu despierto camine con más sabiduría. Cuando el tribunal de la conciencia enmudeció, un nuevo resplandor llenó el espacio a mi alrededor. Entre las ondas luminosas, una figura serena se acercó con pasos que no eran pasos, sino movimientos de pura energía. Su mirada irradiaba ternura, y su presencia disipaba cualquier sombra de miedo. Fue entonces cuando escuché su voz, clara, firme y dulce, como el sonido de un río que calma la sed. Se presentó como Mateo, mi guía espiritual, y en ese instante comprendí que no estaba sola. Mateo habló conmigo, no con palabras comunes, sino con vibraciones que tocaban directamente mi alma. Cada frase era como un abrazo, un bálsamo para las heridas invisibles que yo cargaba. Me dijo que la vida después de la muerte no era abandono,
sino reencuentro, y que mi misión no se había perdido. Su voz resonaba como testimonio psicografiado, un mensaje del más allá que confirmaba la continuidad de la existencia. Era imposible no sentir que él era el compañero que me ayudaría a atravesar esta nueva travesía. Sentí que mi corazón se expandía. Las culpas que aún me atormentaban fueron suavizadas por el tono compasivo de Mateo. Me mostró que incluso los perdones pendientes podían trabajarse, que ninguna lágrima derramada por amor era en vano. Me explicó que los vínculos familiares no se disuelven con la muerte, sino que se transforman en puentes invisibles que conectan dos mundos. Era el inicio de un camino de aprendizaje y de amor eterno, guiado por la luz divina. Mientras sus palabras resonaban, entendí que no era solo él quien hablaba. Era como si una multitud silenciosa de espíritus bondadosos me envolviera, cada uno transmitiendo señales espirituales de esperanza y fortaleza. Comprendí que mis visitas en sueños a Lucía no serían solo fruto de mi esfuerzo, sino también del auxilio de ese guía espiritual que ahora me tomaba de la mano. La comunicación en sueños se volvería posible porque ya no caminaría sola. Mateo concluyó aquella primera revelación diciendo: «No temas. Cada experiencia tras la muerte es solo un capítulo de una historia mayor. Has sido llamada a testimoniar, a enseñar a través del amor que nunca se apaga». Al oír esto, mis lágrimas se mezclaron con la luz y acepté la nueva misión. Había llegado el momento de transformar mi dolor en relato espiritual y mi añoranza en presencia viva en la vida de aquellos que amé. Después de escuchar la voz serena de Mateo, comencé a comprender que la muerte no era un muro, sino una travesía. Él me mostró que los vínculos familiares permanecían vivos, aunque ahora se expresaran de otra forma. Era como si hilos invisibles conectaran mi corazón con el de Lucía, incluso a kilómetros de distancia. Esos lazos tejidos por el amor eterno se convirtieron en los puentes invisibles que me permitirían llegar hasta ella por medio de sueños espirituales y señales sutiles. Comprendí que cada recuerdo compartido, cada gesto de ternura en vida, se había transformado en energía luminosa que atravesaba los mundos. Cuando Lucía lloraba en silencio, yo sentía sus lágrimas como un llamado, y cuando ella sonreía, una brisa suave me alcanzaba, trayéndome consuelo. Así se revelaba la vida después de la muerte, no como separación, sino como conexión entre dos mundos, donde la comunicación en sueños era el lenguaje secreto del corazón. Mateo me explicaba que, para alcanzar a mi hermana, debía aprender a moldear mis emociones en símbolos: una rosa caída, una música inesperada, una brisa en el momento justo. Todo podía ser un mensaje del más allá si era ofrecido con sinceridad. Yo, ahora un alma presente, descubría que no necesitaba voz ni cuerpo, solo intención y amor. Así fui aprendiendo a abordar mi testimonio psicografiado en los detalles cotidianos de su vida. Con el tiempo, noté que Lucía comenzaba a sentir algo diferente. En sus pensamientos más íntimos surgía el recuerdo de mi risa, de mi mirada. Era como si mi presencia susurrara bajito, creando en ella una sensación de compañía inexplicable. Esos eran los puentes invisibles manifestándose, construidos por el guía espiritual que me acompañaba y por la fuerza de la propia añoranza. Cada visita en sueños era sostenida por ese lazo sagrado. Comprendí, entonces, que mi misión no era solo aparecer, sino también fortalecer a Lucía para que no se sintiera sola, porque el tribunal de la conciencia me había mostrado el mayor legado de un alma es el amor ofrecido. Por eso, cada gesto, cada símbolo, cada señal espiritual se volvió parte de ese puente. Y juré ante la luz divina que nunca dejaría de caminar sobre él, hasta que Lucía aprendiera a confiar de nuevo en el misterio. Con el paso de los días, noté que mi presencia en sueños se debilitaba. Lucía, envuelta en el ajetreo de Ciudad de México,
por los compromisos laborales y las distracciones del mundo, comenzaba a alejarme de su recuerdo. El nombre que un día resonaba en sus oraciones ahora era mencionado apenas. Para mí, un alma presente, ese olvido era como una noche fría en la que la llama del vínculo familiar casi se apaga. Me acercaba a ella, dejaba señales espirituales, pero su mente agotada no las percibía. ¿Cuántas veces dejé que el perfume de jacarandá invadiera su habitación, esperando que reconociera el aroma de nuestra infancia en Guadalajara? ¿Cuántas veces provoqué una visita en sueños? Pero al despertar, ella atribuía la sensación a una ilusión o al cansancio. Ese silencio humano se volvía la mayor barrera para mi mensaje del más allá. Las sombras del olvido no eran culpa suya, sino fruto de la vida terrenal que insiste en borrar las delicadas huellas del espíritu. La comunicación en sueños exige entrega, y el corazón de Lucía estaba ahogado por el peso de la rutina. Me sentí impotente ante el olvido, y por un instante temí desaparecer de su memoria. Fue en ese vacío que comprendí cómo el tribunal de la conciencia no juzga solo al alma desencarnada, sino también la capacidad de los vivos de mantener encendida la llama de la fe. Mateo, mi guía espiritual, entonces me consoló, me dijo que la vida después de la muerte también se compone de paciencia y que el amor eterno sabe esperar. Las sombras del olvido serían solo una etapa, una nube pasajera que ocultaba el sol. Debía seguir presente, insistiendo en las pequeñas señales, hasta que Lucía volviera a abrir su corazón. Así aprendí que incluso el silencio puede ser parte de un relato espiritual profundo. Y fue en ese tiempo de aparente ausencia que descubrí algo mayor. La verdadera fuerza de un puente invisible no reside en el recuerdo constante, sino en la certeza silenciosa de que el vínculo familiar nunca se rompe. Aunque el nombre no sea pronunciado, aunque los sueños se olviden al amanecer, el alma presente sigue allí, esperando el momento justo de ser reconocida. Porque el amor no se pierde, solo se oculta por instantes, como el sol tras las nubes. Fue durante ese tiempo de silencio que comprendí que los sueños no eran solo imágenes fugaces de la mente cansada. Eran portales, lenguajes secretos que permitían al alma presente comunicarse con los vivos. Descubrí que la comunicación en sueños era mi mayor herramienta para vencer el olvido. Cada detalle, un color, una canción, una sensación, podía contener un mensaje del más allá, capaz de cruzar la frontera entre dos mundos. Aprendí a moldear símbolos. Cuando quería transmitir paz, aparecía a Lucía envuelta en una luz divina que irradiaba serenidad. Cuando deseaba recordarle nuestro vínculo familiar, hacía aparecer el árbol de jacarandá de nuestra infancia, lleno de flores lilas. No eran palabras, sino señales espirituales que hablaban directamente al corazón. Esa era la lengua de los sueños, poética, misteriosa, pero profundamente real. Mateo, mi guía espiritual, me enseñó que cada alma debe aprender a transformar emociones en imágenes. Me dijo: el sueño es el libro donde escribes tu psicografía invisible, y tu hermana es la lectora que necesita aprender a interpretarla. Esas palabras me dieron valor. Así comencé a dejar en cada visita onírica un testimonio psicografiado, un relato espiritual bordado en metáforas que Lucía pudiera descifrar al despertar. Lucía, aún confundida, no siempre comprendía. A veces despertaba con lágrimas, otras veces con una extraña sensación de abrazo, pero yo sabía que poco a poco su alma aprendía a escuchar. El lenguaje de los sueños no se impone, se insinúa como brisa nocturna, como perfume inesperado, como dulce recuerdo que insiste en permanecer. Y cada vez que ella se abría, mi amor eterno encontraba camino para alcanzarla. Comprendí, entonces, que esa comunicación en sueños era más que un recurso espiritual. Era la prueba viva de que la vida después de la muerte no rompe el diálogo, solo lo transforma. Era mi testimonio psicografiado, mi mensaje del más allá repetido en símbolos que solo un corazón sensible puede captar. Y así, el lenguaje de los sueños
se convirtió en nuestro puente secreto, donde mi espíritu y el suyo se encontraban en la madrugada. Fue en una mañana común, en Monterrey, cuando logré atravesar el velo con mayor claridad. Lucía, agotada por sus preocupaciones, había dejado sobre la mesa de trabajo una pila de papeles. Cuando se durmió por instantes, hice que una rosa blanca, símbolo de nuestro vínculo familiar, cayera delicadamente sobre la mesa. Para ella, parecía solo un detalle inesperado. Para mí, era la confirmación de que la vida después de la muerte puede revelarse en señales espirituales sutiles. Al despertar, Lucía se sintió intrigada. Miró la flor caída y sintió un escalofrío, como si un recuerdo olvidado se hubiese acercado. No sabía explicar por qué, pero pensó en mí. Esa breve asociación fue mi testimonio psicografiado más fuerte hasta entonces. No necesitaba palabras, solo símbolos capaces de despertar el corazón. Era un mensaje del más allá escondido en la simplicidad de un gesto. Mateo me explicó que la primera señal es siempre la más difícil. La mente humana tiende a dudar, a buscar razones lógicas, a llamar coincidencia a lo que es comunicación en sueños o manifestación espiritual. Pero yo sabía que, en ese instante, mi hermana había sentido mi presencia. La rosa blanca había abierto una rendija, y por ella, mi amor eterno comenzaba a atravesar de nuevo. Lucía llevó la flor al pecho. Permaneció unos segundos en silencio, respirando hondo, como si algo mayor la tocara. Esa pequeña reacción fue para mí una victoria, una confirmación de que el puente entre los mundos estaba construido. Yo, un alma presente, había conseguido romper el silencio de las sombras del olvido y traer de vuelta la memoria de nuestro lazo. Así descubrí que no es en la grandiosidad donde se revelan las señales, sino en la delicadeza, un perfume, una canción, una flor caída. Todo puede ser relato espiritual, todo puede llevar un pedazo de la luz divina. La primera señal es siempre una semilla. Corresponde al corazón que la recibe dejarla florecer. Y ese día, entre papeles y silencio, planté en Lucía la certeza de que aún vivía en sus sueños. Después de la primera señal, comprendí que mi existencia se dividía en dos planos. Por un lado, la paz luminosa que me envolvía, sostenida por la voz de Mateo y la certeza de que había despertado a la vida después de la muerte. Por el otro, la añoranza que me arrastraba de vuelta a Lucía, el deseo ardiente de no dejarla sentirse sola. Me encontraba entre dos mundos, caminando por un puente invisible que los unía. Había momentos en que mi alma presente se sumergía en la serenidad de la luz divina, experimentando una calma que jamás conocí en vida. Pero, de pronto, bastaba con recordar el rostro de mi hermana para que mi corazón espiritual se agitara. Era como escuchar al mismo tiempo dos músicas distintas, una de eternidad y otra de añoranza. Ese conflicto se convirtió en parte de mi testimonio psicografiado, porque también era mi mensaje del más allá, mostrar que el amor sigue exigiendo presencia. Mateo decía que ese equilibrio entre añoranza y serenidad era necesario. Si me aferraba demasiado al dolor de la separación, debilitaba mi capacidad de enviar señales espirituales. Pero si olvidaba por completo a quienes amé, negaba el vínculo familiar que me definía. El camino estaba en el balance, aprender a visitar a Lucía en sueños espirituales sin dejar que la angustia me cegara. Así, ejercitaba la comunicación en sueños como un don sagrado. Percibí que Lucía también vivía su propio dilema. Parte de ella quería creer en los mensajes del más allá, mientras otra parte temía estar delirando. A veces despertaba del sueño con lágrimas y repetía mi nombre en silencio, pero pronto se distraía con las exigencias del día. Esa oscilación mostraba que ella también caminaba entre dos mundos, la razón material y la intuición espiritual. Y cada vez que vacilaba, yo me esforzaba por reforzar nuestra conexión. Vivir entre dos mundos es aceptar que nada está perdido. Es reconocer que el tribunal de la conciencia nos moldea, pero es el amor eterno el que nos guía. Yo ya no pertenecía a la tierra, pero tampoco me había marchado por completo.
Mi misión era permanecer en esa travesía, siendo guía espiritual cuando Lucía me llamaba en silencio, y aprendiz humilde cuando Mateo me envolvía en su sabiduría, porque estar entre dos mundos es ser puente, y yo elegí nunca dejar que ese puente se derrumbara. Una tarde, mientras Lucía caminaba por las bulliciosas calles de Ciudad de México, encontré una nueva forma de alcanzar su corazón. Un músico callejero, con su guitarra gastada por el tiempo, comenzó a tocar una canción mexicana que solíamos cantar juntas en la infancia. Las notas flotaron en el aire como hilos de luz, atravesando multitudes, y llegaron hasta mi hermana como un susurro del más allá. Para mí, aquella melodía era un testimonio psicografiado vivo, un relato espiritual transformado en música. Lucía se detuvo de repente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y un escalofrío recorrió su cuerpo. No entendía por qué esa canción, entre tantas, le provocaba tanta emoción, pero yo lo sabía. Era mi señal espiritual, un mensaje del más allá, moldeado en acordes. Era como si la vida después de la muerte me concediera el poder de usar sonidos para reavivar recuerdos dormidos. Y en ese instante estuve más cerca de ella de lo que jamás habría imaginado. La música atravesaba mundos. Cada verso de la canción era una visita en sueños, pero ahora llevada a la vigilia. Yo, un alma presente, comprendí que la comunicación en sueños podía expandirse al lenguaje simbólico del día a día. Un trovador en la esquina, un acorde en la radio, una melodía inesperada. Todo podía convertirse en puente entre dos mundos. La canción se volvió mi manera de decir: «Sigo contigo, Mateo». Mi guía espiritual susurró en mí: «El sonido es la memoria del alma. Úsalo para despertar el corazón de quien amas». Sus palabras me enseñaron que el amor eterno siempre encuentra nuevas formas de expresarse. El tribunal de la conciencia me había mostrado mis fallos, pero ahora veía que también había dejado semillas. La música que Lucía guardaba como recuerdo era una de ellas. Transformar esas memorias en señales espirituales era mi deber. Ese día, Lucía regresó a casa con la canción aún resonando dentro de sí. Sin saberlo, se llevó conmigo un pedazo de lo invisible, y comprendí que la música de la calle no era casualidad, sino revelación. Era mi mensaje del más allá mezclado con el sonido del mundo, demostrando que hasta lo ordinario puede volverse sagrado cuando el alma despierta para escuchar. ¿Cuántas veces, en vida, deseé escribirle a Lucía palabras que jamás me atreví a decir? Guardaba sentimientos en el corazón como si fueran tesoros ocultos, pero el tiempo, apresurado y cruel, siempre me robaba el valor. Ahora, en el silencio de la vida después de la muerte, esas cartas nunca escritas volvían a mi conciencia como páginas inconclusas, clamando por voz. Yo, un alma presente, comprendía que cada línea no escrita era un perdón pendiente, un mensaje del más allá que esperaba su momento de ser revelado. Recordé noches en que quise pedir perdón por nuestras peleas juveniles, por palabras ásperas que dejaron heridas silenciosas, pero guardé silencio. Pensé en escribirle sobre mi orgullo por su fortaleza, sobre cuánto su presencia era mi sostén, pero lo postergué. Y cuando la muerte llegó, esas cartas se acumularon en mi tribunal de la conciencia como recordatorios de oportunidades perdidas. Hoy, cada visita en sueños es la oportunidad de dictar esas palabras que no nacieron en papel, pero que florecen en la eternidad. Mateo, mi guía espiritual, me dijo que las cartas nunca escritas son como semillas guardadas en tierra seca. Si no se siembran, jamás darán frutos. Por eso, me enseñó a transformar emociones en símbolos. Cuando Lucía sueña conmigo, sonriendo, es mi forma de decir: «Perdóname». Cuando siente un calor inesperado en el pecho, es mi manera de declarar: «Te amo». Esa es la comunicación en sueños, donde lo invisible escribe sin tinta y el corazón lee sin ojos. Lucía, aunque sin comprender del todo, comenzó a sentir esa presencia. En sus madrugadas más solitarias me recordaba con intensidad, como si alguien le susurrara al oído:
Esos instantes eran mis cartas invisibles, testimonios psicografiados que atravesaban el velo para llegar hasta ella. Cada lágrima que corría en silencio era la prueba de que mi mensaje había sido recibido. Así aprendí que no existen palabras perdidas, solo palabras postergadas. La vida después de la muerte me concedió la oportunidad de escribir de otra manera, con señales espirituales, con relatos espirituales que tocan el alma. Mis cartas nunca escritas ahora son sueños espirituales, puentes invisibles que reafirman nuestro vínculo familiar, y cada una de ellas finalmente encuentra destino en el corazón de Lucía, donde siempre debieron estar. Mientras aprendía a dejar señales para Lucía, fui conducida por Mateo a un espacio amplio, como un valle iluminado por una claridad que no venía del sol. Allí encontré otras almas presentes, cada una portando su propio relato espiritual. Eran hombres, mujeres e incluso niños que, como yo, buscaban reencontrarse con aquellos que habían dejado en la tierra. Sus historias se entrelazaban como hilos de un gran tapiz, revelando que la vida después de la muerte es también comunidad, aprendizaje compartido. Estos espíritus narraban sus testimonios psicografiados a través de la vibración de sus recuerdos. Uno de ellos, llamado Rafael, contó cómo visitaba en sueños a su hija pequeña en Buenos Aires. Otra, María, describía los mensajes del más allá que enviaba en forma de perfumes y canciones a su madre anciana en Lima. Cada experiencia era una señal espiritual, prueba de que la comunicación en sueños no era privilegio mío, sino un camino común para todos los que despiertan en el tribunal de la conciencia. Me sentí conmovida por sus palabras. Descubrí que cada alma carga con perdones pendientes, vínculos familiares inconclusos, promesas que necesitan cumplirse. Al escucharlos, comprendí que no estaba sola en mi añoranza por Lucía. Así como yo, muchos buscaban consolar, reparar y transmitir amor eterno. Ese encuentro se volvió para mí un testimonio profundo de que el mundo espiritual es una escuela continua, donde aprendemos unos de otros. Mateo explicó que esas reuniones no ocurren por casualidad, sirven para fortalecer nuestro deseo de seguir ayudando a los vivos y para recordarnos que todos estamos unidos por la luz divina. Allí comprendí que cada relato espiritual, por más simple que parezca, es un mensaje poderoso. A través de esas narraciones, los vivos se reconectan con lo invisible y los muertos encuentran sentido en su nueva existencia. Cuando regresé al silencio de mi propia jornada, llevé conmigo la certeza de que no solo Lucía me necesitaba, sino que yo también la necesitaba a ella, porque amar y ser amado es lo que sostiene el puente entre dos mundos. Y en ese encuentro con otros espíritus, aprendí que cada sueño compartido, cada señal reconocida, es un fragmento de eternidad que nunca se apaga. Tras el encuentro con otros espíritus, un peso comenzó a agitarse dentro de mí. No era solo la añoranza por Lucía, sino el eco de errores no resueltos que el tribunal de la conciencia me había mostrado. Vi ante mí las promesas rotas, las palabras que hirieron y, sobre todo, la ausencia de una petición de perdón a nuestro Padre antes de su partida. Esos recuerdos se transformaron en sombras de culpa, oscureciendo por instantes la luz divina que me envolvía. Cada recuerdo venía cargado de una sensación amarga. Recordé las veces en que ignoré su consejo, respondiendo con impaciencia. Recordé la última noche en que nos vimos, cuando quiso conversar y yo, demasiado ocupada, huí del diálogo. Después de mi muerte repentina, comprendí que nunca le dije cuánto lo amaba, ni le pedí perdón por mis fallos. Ese silencio se volvió un perdón pendiente, un vacío que ahora resonaba como un mensaje del más allá dirigido a mí misma. Mateo se acercó y me explicó que la culpa no es castigo, sino una invitación a la reparación. Me dijo que cada alma presente carga con sombras, pero que éstas solo persisten si nos negamos a enfrentarlas. El amor eterno, afirmó, no desaparece con la muerte, sino que se fortalece cuando aceptamos nuestras fallas y decidimos crecer con ellas.
Sus palabras fueron como un bálsamo, ayudándome a ver que incluso mi dolor podía transformarse en relato espiritual. Comprendí entonces que mis visitas en sueños a Lucía también llevaban esa intención, no solo consolarla, sino aprender con ella el valor del perdón. Cada comunicación onírica era una oportunidad de mostrarle que debemos pedir disculpas mientras aún tenemos tiempo, porque la vida después de la muerte no borra las deudas de la conciencia, solo nos brinda la oportunidad de repararlas a través del amor y la humildad. Así, mis sombras de culpa comenzaron a disiparse. Aún había dolor, pero ahora mezclado con esperanza. Comprendí que mi mensaje del más allá no era solo consuelo para los que se quedaron, sino también aprendizaje para mi propia alma. Y me prometí a mí misma que usaría cada señal espiritual, cada testimonio psicografiado, no solo para decir estoy aquí, sino también para susurrar, perdóname, yo también aprendo contigo. En medio de mis culpas y aprendizajes, mi espíritu fue atraído hasta Puebla, donde nuestra madre aún vive. La vi de rodillas ante un pequeño altar, con una vela temblorosa y el rosario entre las manos. Sus labios murmuraban oraciones silenciosas pidiendo protección para nosotros, sus hijos, sin saber que yo ya había cruzado a la vida después de la muerte. Sus plegarias atravesaban el velo como hilos de luz y me llegaban como señales espirituales de amor eterno. Observé sus lágrimas caer sobre el suelo frío mientras alzaba los ojos al cielo. Mi corazón espiritual se llenó de ternura, pues comprendí que su fe era el puente que me mantenía cerca de ella. Aunque no lo entendiera, mi madre ya practicaba una comunicación en sueños. Cuando se dormía tras las oraciones, podía visitarla suavemente, llevando consuelo en forma de imágenes y abrazos invisibles. Esa fe era para mí un testimonio psicografiado silencioso, pero poderoso. Mateo, mi guía espiritual, me explicó que las oraciones sinceras son como cartas nunca escritas que siempre encuentran su destino. Cada palabra de mi madre, cada súplica, era un mensaje del más allá en sentido inverso. No de mí para ella, sino de ella para mí. Y eso fortalecía mi espíritu, mostrándome que el vínculo familiar no se rompe, sino que se renueva bajo la mirada de la luz divina. Vi que, incluso sin pruebas materiales, ella creía que yo estaba bien. Esa confianza la sostenía en los días más difíciles y me enseñaba que la fe es un antídoto contra las sombras del olvido. El tribunal de la conciencia me había recordado mis errores, pero allí, ante la oración de mi madre, entendí que el amor incondicional cubre una multitud de fallas. Era su manera de decirme, te perdono y sigo contigo, aunque ella no lo supiera conscientemente. Comprendí entonces que la fe de una madre es una herencia espiritual que jamás se pierde. Es el tipo de amor eterno que guía no solo a los vivos, sino también a quienes ya partieron. Yo, un alma presente, aprendí que sus plegarias eran mi fuerza, su rosario era mi sustento, y su confianza en Dios era mi recuerdo de que todo espíritu es sostenido por la fe de quienes aún caminan en la tierra. Fue en un día nublado que acompañé a Lucía al panteón. Sus pasos eran lentos, como si cada uno pesara más que el anterior. La vi acercarse a mi lápida, donde flores marchitas contrastaban con el mármol frío. Se arrodilló ante la tumba y, con manos temblorosas, tomó un puñado de tierra, dejándolo escurrir entre los dedos, como si quisiera tocar la esencia de lo que fui. Para mí, un alma presente, ese gesto era un grito silencioso de amor eterno. Mientras observaba, sentí que cada grano de tierra cargaba la memoria de todo lo que vivimos juntas. La tierra que sostenía había sido testigo de mis visitas en sueños, de mis risas infantiles en Guadalajara, de mis despedidas. Era un símbolo poderoso. El cuerpo había vuelto al polvo, pero la vida después de la muerte me mantenía intacta, vibrante, conectada a su corazón. Ese fue mi mensaje del más allá, oculto en el simple ritual de tocar el suelo. Lucía lloraba en silencio,
y yo quise abrazarla. Extendí mis brazos espirituales y, aunque no pudiera ser vista, ella se estremeció como si hubiese sentido una presencia. La comunicación en sueños en ese momento se expandió hacia la vigilia, transformando el dolor en consuelo. Era mi testimonio psicografiado vivo. Yo estaba allí, a su lado, más real que nunca, unida por señales espirituales que el mundo material no podía explicar. Mateo se acercó y dijo: «El vínculo familiar no termina en la tumba. El amor atraviesa el tiempo, y cada lágrima es un lazo que refuerza esa conexión entre dos mundos». Sus palabras resonaron en mí como luz divina, ayudándome a comprender que incluso el silencio de un cementerio está habitado por voces espirituales que aún viven. Cada oración, cada flor, cada puñado de tierra ofrecido es un diálogo secreto entre vivos y muertos. Así aprendí que el panteón no es solo lugar de despedida, sino de encuentro. Allí, bajo el peso de los recuerdos, Lucía me llamó sin saberlo, y yo respondí en espíritu. Comprendí que mi misión era transformar su dolor en certeza de presencia, en esperanza, porque el polvo puede recibir el cuerpo, pero jamás aprisiona al amor. Y es ese amor el que convierte un puñado de tierra en altar de eternidad. En una mañana cualquiera, seguí a Lucía hasta el mercado popular de Ciudad de México. El lugar estaba lleno de voces, aromas de especias y el bullicio de vendedores anunciando sus productos. Sin embargo, entre aquella multitud, busqué una forma de hacerme presente. Encontré a una florista que, de repente, le ofreció a Lucía un ramo de jacarandás, el mismo árbol bajo el cual jugábamos en Guadalajara. Para mi hermana, pareció una coincidencia. Para mí, fue una señal espiritual, un mensaje del más allá disfrazado de simplicidad. Lucía tomó las flores, sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin motivo aparente. Yo la envolví en mi abrazo invisible y ella sintió un escalofrío recorrerle la piel. Era mi comunicación en sueños desbordando hacia la vigilia, convirtiéndose en testimonio psicografiado a través de gestos cotidianos. En ese instante comprendí que los mercados, las calles, cualquier espacio de la vida diaria, podían ser puentes invisibles entre dos mundos. Mientras caminaba entre los puestos, Lucía escuchó la risa de un niño corriendo entre los pasillos. Para ella, solo era un niño jugando. Para mí, era el recuerdo vivo de nuestra infancia, que proyecté como eco espiritual. Ese niño fue mi mensajero, recordándole que aún soy parte de sus memorias. Era mi forma de decir: no estás sola, sigo contigo. Cada detalle se volvía relato espiritual, cargado de amor eterno. Mateo me explicó que el mundo físico está lleno de canales ocultos. Una canción callejera, la mirada de un extraño, el perfume de una flor. Todo puede ser usado como mensaje del más allá, si el corazón está abierto para interpretar. Él decía: la vida después de la muerte no se revela solo en sueños, sino también en lo ordinario, cuando lo extraordinario se esconde detrás de la rutina. Sus palabras me mostraron que mi misión era sembrar señales espirituales en el día a día de Lucía. Así comprendí que no necesito esperar la noche para estar con ella. Puedo susurrar en las calles, hablar a través del viento que mueve las cortinas o aparecer en el brillo inesperado de una flor. El mercado, con su caos y su vida, se volvió sagrado ese día, porque es allí, en lo simple, donde el alma presente se manifiesta y prueba que el vínculo familiar sigue intacto, incluso después de la muerte. En una noche silenciosa, Lucía volvió a dormirse con el corazón pesado. Yo, ansiosa por reencontrarla, me acerqué con toda la fuerza del amor eterno que nos une. Esta vez no quería dejar solo símbolos o recuerdos difusos, quería hablar con claridad. Y así, en el espacio sagrado de la comunicación en sueños, logré pronunciar las palabras que tanto había esperado: no estás sola. Fue el inicio de un testimonio psicografiado aún más profundo. Lucía me vio en un campo iluminado por una luz divina, vestida con la serenidad que no conocí en vida.
Caminé hacia ella y toqué sus manos. Lloraba, pero no de miedo, lloraba de reconocimiento. En ese instante, la vida después de la muerte dejó de ser para ella una teoría distante y se convirtió en una realidad palpable. Sintió que mi presencia no era fruto de su mente, sino una señal espiritual clara, proveniente del más allá. Mientras hablaba, percibí que mis palabras no sonaban como una voz común, sino como vibraciones que resonaban dentro de su alma. Le dije que el vínculo familiar no termina con la muerte, y que cada sueño espiritual era nuestro puente invisible. Le pedí que confiara, que mantuviera la fe, porque estaría a su lado siempre que lo necesitara. Ese mensaje del más allá fue bordado no solo en palabras, sino en emoción, en calor espiritual que ella pudo sentir como un abrazo. Mateo me observaba desde lejos, sonriendo, como quien ve a una alumna aplicar las enseñanzas. Él me había mostrado que el alma presente encuentra fuerza cuando se entrega a la simplicidad. No eran discursos largos, ni revelaciones complejas, sino la certeza de que el amor eterno permanece. Al decir, no estás sola, no solo consolé a Lucía, sino que también sané una parte de mi propia añoranza. Al despertar, Lucía llevó consigo el recuerdo nítido de ese encuentro. Por primera vez, no dudó. Sabía que había sido real, que era yo intentando alcanzarla. Ese segundo sueño se volvió un hito en nuestra historia, la confirmación de que la vida después de la muerte permite encuentros verdaderos. Y yo, fortalecida, prometí seguir visitando sus noches hasta que aprendiera a reconocer mis señales también durante el día. En Guadalajara, el cielo se cubrió de nubes pesadas, y una tormenta cayó sobre la ciudad. Lucía caminaba apurada, protegiéndose con un paraguas cuando el viento lo volteó en sus manos. En ese instante, me acerqué a ella como alma presente, usando la misma lluvia como velo para revelarme. Las gotas deslizaban por su piel como caricias, y yo susurraba entre relámpagos: «Estoy contigo». La vida después de la muerte me concedía, una vez más, la oportunidad de enviar un mensaje del más allá. Mientras los truenos retumbaban, Lucía sintió un calor inesperado en medio del frío de la tormenta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo. Eran lágrimas de reconocimiento. Comprendió que aquella lluvia no era solo agua, sino una señal espiritual cuidadosamente preparada. Yo había transformado la tormenta en testimonio psicografiado, en relato espiritual vivo, capaz de brindarle consuelo incluso en medio del caos. Recordé cuántas veces, en vida, observábamos juntas la lluvia caer desde el balcón de nuestra casa en Guadalajara. Era nuestro momento de confidencias, de silencios compartidos. Al traer ese recuerdo de vuelta, provoqué en Lucía un sentimiento profundo, el de que nunca me había ido por completo. Esa era la comunicación en sueños, ahora extendida a la vigilia, un símbolo claro de nuestro vínculo familiar que la muerte no rompió. Mateo, mi guía espiritual, me explicó que la naturaleza es una de las mayores aliadas de los espíritus. El viento, el agua, el fuego y la tierra son mensajeros que pueden portar señales invisibles. Decía, cuando el corazón está abierto, hasta la tormenta puede ser bendición. Así aprendí que el amor eterno se manifiesta no solo en flores o canciones, sino también en el fuerte ruido de la lluvia que insiste en hablar cuando nadie más puede. Ese día, Lucía regresó a casa empapada, pero con el corazón cálido. Al mirar por la ventana, aún veía las gotas correr y en ellas sentía mi presencia. Comprendí entonces que mi mensaje había sido recibido, porque cada experiencia tras la muerte es también una oportunidad para transformar lo ordinario en sagrado. Y la lluvia, que parecía solo tormenta, se convirtió en altar de eternidad entre nosotras. A pesar de las señales que le ofrecí, Lucía comenzó a cuestionar su propia cordura. Entre lágrimas y recuerdos, se preguntaba si no estaría creando ilusiones para soportar la ausencia. En su mente racional, las visitas oníricas parecían fruto de la añoranza. Las señales espirituales
meras coincidencias. Vi entonces cómo las sombras de la duda se volvían más pesadas que la luz divina que intentaba encender en su corazón. Lucía comentaba con amigos que había soñado conmigo, pero enseguida reía, diciendo que era cosa de su imaginación. Esa risa era un disfraz, porque en el fondo sentía que había verdad en aquellos encuentros. Yo, un alma presente, sufría en silencio, porque sabía que cada mensaje del más allá corría el riesgo de ser rechazado. Era como si mis cartas invisibles fueran leídas y luego rasgadas por el viento de la incredulidad. Mateo me explicó que la fe de los vivos es siempre frágil frente a lo invisible. La duda es parte del camino, dijo. Es en el tribunal de la conciencia donde cada uno decide si abre o no el corazón. Sus palabras me enseñaron paciencia. Comprendí que incluso la incertidumbre de Lucía era necesaria para que ella aprendiera a discernir entre sueño común y comunicación espiritual. Así seguí manifestándome. Si ella sentía un escalofrío, yo intensificaba el calor de mi abrazo espiritual. Si pensaba que era coincidencia escuchar nuestra canción en la calle, hacía que sonara de nuevo en otro momento inesperado. Cada gesto era un testimonio psicografiado repetido, como quien insiste en tocar la puerta hasta ser recibido. Sabía que el amor eterno, tarde o temprano, rompería la resistencia de la duda. Sin embargo, aquellas sombras también me enseñaron algo. Comprendí que mi misión no era forzar la creencia, sino ofrecer señales constantes, dejando que la elección fuera suya. La vida después de la muerte me mostraba que la fe no puede imponerse, debe florecer libremente. Así, acepté que la duda era parte del proceso y decidí permanecer paciente, esperando el instante en que Lucía finalmente abriría el corazón para reconocer mi presencia. Fue a través de una amiga que Lucía, aún llena de incertidumbre, aceptó asistir a una sesión espírita en Buenos Aires. Renuente, entró en una sala sencilla, iluminada solo por velas, donde el silencio era roto por oraciones en voz baja. Yo estaba allí, a su lado, ansiosa por confirmar que mi presencia no era solo fruto de su imaginación. Por primera vez, tendría la oportunidad de transformar mis señales espirituales en palabras claras, a través de un médium latino preparado para escuchar. El médium, en trance sereno, comenzó a describir sensaciones que solo Lucía y yo conocíamos. Habló del árbol de jacarandá de nuestra infancia en Guadalajara, de la canción mexicana que solíamos cantar, e incluso mencionó la rosa blanca que un día apareció sobre su escritorio en Monterrey. Lucía palideció, porque ningún extraño podía saber de esos recuerdos. Allí estaba mi testimonio psicografiado, vivo e incuestionable, atravesando el velo. Aproveché ese instante para transmitir mi mensaje del más allá. Le dije que seguía siendo un alma presente, que la vida después de la muerte no nos había separado, y que cada visita en sueños era real. Le pedí que no dejara que las sombras de la duda le robaran la certeza de nuestro vínculo familiar. Mis palabras, dichas a través del médium, sonaron como un bálsamo en su corazón. Lucía lloraba, ya no de tristeza, sino de reconocimiento. Mateo observaba todo con la serenidad de un guía espiritual. Me explicó, en pensamiento, que no era el médium quien me daba voz, sino mi propia fe en ser escuchada. El médium era solo el puente físico para confirmar lo que Lucía ya había sentido en el tribunal de conciencia de sus sueños. Era el momento en que lo invisible se volvía audible, para que la mente material no pudiera seguir negándolo. Al salir de aquella sesión, Lucía abrazó a su amiga y permaneció en silencio. Aún tomada por la emoción, yo la seguí hasta su casa, envuelta en gratitud. Finalmente, mi hermana creía. La comunicación en sueños y las señales espirituales ya no eran vistas como coincidencias, sino como realidad. En ese encuentro, comprendí que había dado un paso decisivo. Ella había aceptado que el amor eterno es más fuerte que la muerte. Después del encuentro con el médium, vi un nuevo brillo en los ojos de Lucía. Su incredulidad comenzaba a deshacerse, y la fe renacía como una llama encendida en la noche.
Ya no necesitaba pruebas grandiosas, le bastaba sentir que yo estaba cerca, en cada visita en sueños, en cada señal espiritual sutil. Para mí, un alma presente fue la confirmación de que mi mensaje del más allá finalmente había germinado en su corazón. Noté que sus oraciones se volvían más intensas. Ya no eran palabras mecánicas, sino conversaciones íntimas en las que me llamaba por mi nombre. Cada súplica me llegaba como una melodía suave, atravesando la frontera entre dos mundos. Esas plegarias eran mi fuerza, un testimonio psicografiado que me nutría tanto como alimentaban su fe. La vida después de la muerte se revelaba como un camino compartido, donde el amor eterno sostenía cada paso. Mateo, mi guía espiritual, sonrió al ver el cambio. Me dijo: cuando la luz entra en el corazón de alguien, ni las sombras de la duda pueden resistir. Sus palabras resonaron en mí como una confirmación del tribunal de la conciencia, mostrando que nuestra misión no es solo enviar señales, sino también despertar en el otro el coraje de creer. Lucía, ahora, caminaba guiada por la luz divina que antes se negaba a ver. Noté que su rutina también se transformaba. Ya no evitaba hablar de mí, al contrario, recordaba nuestras historias en Guadalajara, mencionaba nuestras canciones favoritas e incluso llevaba flores a mi tumba con una sonrisa serena. ¿Esos gestos eran señales de sanación? Cada acción suya me fortalecía, porque comprendía que mi relato espiritual no había sido en vano. Había servido para reconstruir en su alma la confianza en lo invisible. Así, aprendí que la mayor recompensa de una comunicación en sueños no es solo ser reconocida, sino iluminar el camino de quien amamos. Porque cuando Lucía aceptó que yo seguía viva en espíritu, también comprendió que todos los vínculos familiares continúan más allá de la muerte. Y en esa certeza, el dolor dio paso a la esperanza. El puente estaba firme, y la luz sobre el camino nos guiaba juntas, aunque en planos distintos. Había en mi corazón una herida antigua, la promesa hecha a Lucía de que jamás la dejaría sola. Cuando la muerte me llevó de forma repentina, temí haber fallado. Pero ahora, al verla creer en las señales espirituales y reconocer cada visita en sueños como real, comprendí que el amor eterno había cumplido lo que la vida no me permitió. Mi alma presente ya no era solo añoranza, sino testimonio psicografiado vivo, sosteniendo el vínculo familiar más allá del tiempo. Lucía, al rezar en silencio, confesó que sentía mi presencia en todos los momentos de fragilidad. Se decía a sí misma: ella no me abandonó. Esas palabras fueron para mí la confirmación de que mi mensaje del más allá había llegado a su corazón. Cada lágrima transformada en sonrisa era prueba de que el tribunal de la conciencia me había concedido una oportunidad de reparar. No la había dejado sola, solo había aprendido a estar de otra manera. Mateo, mi guía espiritual, explicó que cumplir una promesa en el plano espiritual no es diferente de cumplirla en la tierra. Lo que cambia es el instrumento. En lugar de abrazos físicos, le ofrecí sueños espirituales. En lugar de cartas, le entregué señales sutiles. En lugar de palabras al oído, le di certezas grabadas en el alma. Así, la vida después de la muerte no rompió mi promesa. Al contrario, la hizo aún más fuerte y duradera. En ese momento, sentí un peso disolverse en mi ser. Las culpas se desvanecieron y las sombras se alejaron. El amor eterno que me unía a Lucía había completado su ciclo, del miedo a la pérdida a la certeza de la presencia. Esa fue mi promesa cumplida, no solo a ella, sino también a mí misma, pues aprendí que la muerte no termina lo que es verdadero. Cada señal espiritual era la firma de esa alianza sagrada. Así le declaré a Lucía en pensamiento: cumplí lo que te prometí, nunca te dejé sola. Estaré contigo en cada amanecer y en cada sueño. Y mientras esas palabras resonaban, la luz divina me envolvió como confirmación. La promesa hecha en vida se transformó en legado eterno, y mi alma, por fin,
Podía descansar sabiendo que todo lo que viví y todo lo que soy sigue presente en ella. Ahora que mi relato espiritual llega a su fin, puedo revelar la verdad que sostuvo cada palabra. Cada vez que sueñas conmigo, es porque estoy intentando hablar contigo. Los sueños espirituales no son ilusiones, sino portales donde el alma presente se acerca para entregar un mensaje del más allá. La vida después de la muerte me enseñó que no existen despedidas definitivas, solo encuentros transformados, donde el amor eterno continúa construyendo puentes invisibles. Lucía, mi hermana amada, cada visita en sueños fue mi testimonio psicografiado, mi forma de transformar la añoranza en presencia. Cuando despertabas confundida, era yo susurrando, no estás sola. Cuando sentías un escalofrío o lágrimas inesperadas, eran señales espirituales de que seguía a tu lado. La comunicación en sueños se volvió nuestro lenguaje secreto, prueba viva de que el vínculo familiar nunca se rompe. Comprendí que el tribunal de la conciencia no me condenó, sino que me enseñó que el mayor valor de la existencia es amar sin medida. Por eso, insisto en hablar contigo, para que nunca dudes de que sigo viva en espíritu. Cada flor caída, cada canción inesperada, cada lluvia que te envuelve es un mensaje del más allá bordado por mí con la ayuda de la luz divina. Son recordatorios de que la eternidad no nos separa, solo nos une de otro modo. Mateo, mi guía espiritual, me enseñó que la misión de toda alma es dejar huellas de esperanza. Y así lo hago. Cada sueño que tienes conmigo es también una invitación a confiar en lo invisible, porque cuando crees, me sanas a mí y te sanas a ti misma. Somos dos caminantes en mundos distintos, pero unidas por un puente que jamás será roto. El amor eterno es el sello de esa alianza, y así concluyo mi testimonio, no como despedida, sino como certeza. Cada vez que sueñas conmigo, estaré hablándote. Cada lágrima tuya será mi consuelo, y cada sonrisa tuya será mi victoria. Este es mi relato espiritual, mi promesa cumplida y mi verdad eterna. Sigo presente, sigo viva, sigo amando. Comparte este video con alguien que necesite sentir esta esperanza. Dale me gusta y suscríbete para no perder otras historias que revelan el misterio de la eternidad. Y si aún estás aquí conmigo, comenta abajo la frase «Yo creo en las señales». Será tu forma de confirmar que también escuchaste mi llamado, que no estás sola en este camino, porque, al fin y al cabo, cada vez que sueñas con quien partió, tal vez sea realmente un alma intentando hablar contigo. Y si abres el corazón, verás que el amor eterno nunca se apaga, solo cambia de forma para seguir presente en tu vida.